Pues gracias, Sonia Fuertes, por venir aquí. Sonia Fuertes, educadora social, filósofa, actualmente comisionada de Acción Social, área de Derechos Sociales, Promoción Económica, de Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona. Descubres tu pasión por la acción social a los 16. Tu pasión la conviertes en tu elección profesional, ejerciendo en ámbitos diversos, sobre todo, ¿no?, en la reducción de daños en drogodependencias, ejecución penal y salud mental. Pues el objetivo de hoy, Sonia, es poder conversar sobre el papel relevante que tiene la comunidad en la prevención en salud mental, sobre todo cuando hablamos de adolescentes. Además, teniendo en cuenta que no solo es un problema clínico, sino también es una acción de justicia social, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir tú de cuando hablamos de generación de comunidad en salud mental, ¿no? ¿A qué nos referimos? A ver, yo creo que hay dos cuestiones aquí que tú ya subrayabas, ¿no? Toda la mirada más preventiva y desde la lógica de una mirada preventiva, que lo que significa es poderse anticipar, ¿no?, a las situaciones que puedan ocurrir. Yo creo que todo lo que tiene que ver con cómo nos conducimos con los demás en una sociedad que ahora es una sociedad muy acelerada, que aunque aparentemente estamos muy conectados, el sentimiento de soledad es muy alto y donde además este tema puede impactar especialmente en un momento como es el de la adolescencia, que es un momento de promesa, es un momento, yo creo, de construcción, de ilusión también. A veces se problematiza mucho la adolescencia cuando todos hemos transitado por ahí, nos hemos preguntado muchas cosas, ¿no?, y hemos construido a partir de ahí nuestra identidad. Y yo creo que el sentirse interpelado por lo que le pasa, por las cuestiones que les pasan a los demás, es generar comunidad desde una perspectiva ética, digamos, que yo creo que es la primera consideración. O sea, al final estamos viviendo en relación con otros en los distintos espacios por los que, bueno, pues los que vamos transitando, y pensar que lo que le pasa al otro también te concierne a ti y que la idea de construir un futuro colectivo y un presente en común es lo que también nos puede sostener desde el vínculo, yo creo que es una idea clave. Y es clave en ese momento vital donde a veces lo que hace falta es estar, escuchar, sostener, ¿no? Y desde ahí poder dar la seguridad o la confianza a ese joven, ¿no?, a esa joven o ese adolescente, de que va a ir avanzando y va a poder ir haciendo, ¿no? Porque también creo que hay algo de la comunidad que hay que rescatar, que es la ilusión o la confianza en un porvenir. Ujú. Me conecta mucho lo que comentabas, ¿no? De que al final es algo ético, ¿no? Hacer comunidad. Entonces, hacer comunidad también nos traslada como individuo a pasar, ¿no?, de esa individualidad a ese beneficio, ¿no?, colectivo. Entonces, ¿qué beneficios sociales, ¿no?, e individuales surgen cuando ponemos el foco en ese bienestar colectivo, ¿no?, y nos alejamos de este bienestar más individualizado? Muchísimos. Yo creo que de entrada ya el atribuir a factores individuales lo que ocurre en cada una de las trayectorias ya de por sí es un gran error, ¿no? Al final hay condicionantes de todo tipo y es una responsabilidad compartida el que esos condicionantes se puedan convertir también en oportunidades, ¿no? Yo creo que hay un tema que es clave, que es la desigualdad. Y desde la lógica de la desigualdad y tomando la pregunta que hacías, yo creo que también el pensar en discursos más meramente meritocráticos o que sitúan solo al individuo, a veces incluso desde una sensación de falsa omnipotencia, lo que hace al final es que erosiona las relaciones. Lo que nos sostiene en nuestra existencia son los vínculos y son las relaciones. Y al final esta mirada individualista lo que hace no es solo desresponsabilizarse de lo que les pase a los demás o generar esta falsa sensación de omnipotencia, sino que tampoco permite que tejamos, ¿no?, una red compartida de apoyo, una red compartida también de proyección, que al final lo que esté pasando en tu comunidad de vecinos, pues a ti te preocupe, ¿no? Si hay una persona mayor, si hay personas jóvenes, ¿no?, con las que tú puedes interactuar. Yo creo que volver a situar la comunidad en el centro es clave,
porque lo demás nos aboca a un escenario que a veces es incluso muy depredador, ¿no? Las lógicas individuales acaban abocadas muy a la lógica del triunfo desde una determinada perspectiva, y cuestionar todo eso y darnos la oportunidad de construir juntas, yo creo que es determinante y no es lo habitual en este momento en nuestra sociedad. Y esto también, lo que comentas, me liga mucho a que nos olvidamos al final que el ser humano es un ser humano social por naturaleza, ¿no? Y que esa parte social implica en estos vínculos y que es tan importante al final también en la adolescencia, cuando estos vínculos se están dando en esta etapa, ¿no? Que comentabas, que es tan frágil y tan vulnerable por la situación en la que se encuentra, pero tan potente, ¿no? Por toda esta plasticidad que hay a la hora de aprender, de absorber, ¿no? Y de crecimiento. Entonces, me conecta mucho con la parte esta pues eso, de individuos, de pertenecer a un grupo, de querer, ¿no? Conseguir y formar parte de unos valores determinados, ¿no? Cuando al final los adolescentes también, esa parte de socialización es mucho también a través de sus propios iguales, ¿no? Y por qué no, pues tejer esta parte de comunidad también con iguales que quieres que crezcan, ¿no? Con unos mismos valores y tener en cuenta también a otros agentes de la comunidad, ¿no? Ahí también, ¿no? Entra en jaque una de las cosas que también se quejan muchos los adolescentes, que es, vale, sí, pero ¿cómo puedo tener yo voz propia, ¿no? en estos espacios, ¿no? Donde hay muchos adultos que opinan, que dicen, ¿no? Y que creen que es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo crees también desde tu perspectiva que se pueden tener en cuenta sus voces? Porque al final, ¿no? Su voz, su pretensión, su aspiración sea importante y reconocida por esta comunidad, ¿no? Yo creo que en cualquier espacio donde están estos adolescentes o jóvenes se han de dar las condiciones para que no solo se escuche su voz, sino que su voz sea tenida en cuenta para poder transformar, para poder incorporar actuaciones. Y en muchas ocasiones eso significa un ejercicio para el adulto, ¿no? Para la persona adulta, del no juzgar, no anticipar, dar el espacio para que se experimente la trayectoria que sea, se aprenda a partir de errores o no, ¿no? Porque muchas veces se proyecta mucho sobre los jóvenes tu propia experiencia. Y al final cada experiencia es única, ¿no? Y el poderla acompañar y sostener sin anticiparse, ya condenando a lo mejor lo que ha sido una determinada elección, yo creo que es importante. Entonces las instituciones, tanto si estamos hablando de la escuela, el instituto, espacios más de socialización vinculados pues, a tiempo libre o a otros espacios, hemos de poder incorporar toda esa cultura de dar espacio para la voz, escuchar y a partir de ahí aprender. También muchas veces el prejuicio es que las personas jóvenes aprenden de los adultos, digamos, y al final aprendemos de manera compartida, y el poder acompañar a un joven o un adolescente también es una fuente de aprendizaje, porque eres, bueno, en ese momento has de poder ser capaz de dar espacio, de tomar una cierta distancia, ¿no? No proyectarte, y creo que eso es importante y no siempre está presente. Yo creo que esa reivindicación de los jóvenes no solo es positiva porque apunta a ganas de poder implicarse, participar más, sino que lo que nos devuelve es un cierto cuestionamiento de que a veces no se recoge suficientemente su voz. Ujú. Y ahí también me lleva, ¿no? A lo que comentabas, ¿no? Esta falta, ¿no? de autocrítica, autoobservación de los propios profesionales, ¿no? A la hora de acompañar a estos adolescentes, ya sean, pues, lo que tú comentabas, ¿no? Comunidad escolar, comunidad de espacios más lúdicos o más de acompañamiento socioeducativo. ¿Cómo hacemos, ¿no? Que esta comunidad de profesionales también se empodere para poder acompañar y generar también estos espacios de vínculo, ¿no? Tan necesarios para que al final el adolescente se pueda abrir, pueda aprender, desarrollarse y poder también querer hacer estos espacios, ¿no? con sus iguales?
¿Cómo lo hacemos? Claro, es una pregunta muy interesante. Yo creo que al final la elección profesional del lado de lo que es la acción social sí que comporta obviamente la adquisición de herramientas, de conocimiento, pero hay un punto donde has de estar abierto a interrogarte permanentemente. Afortunadamente se trabaja en equipo y si el clima y la cultura de ese equipo es, yo creo, la adecuada, ese cuestionamiento surge como algo que el propio equipo pone a disposición de los profesionales. Muchas veces tú estás acompañando a un joven y te están pasando cosas también, porque te resuenan, porque te incomodan, y el poder pararte y ver también qué te está pasando, porque al final el vínculo es una construcción de dos y las herramientas profesionales y el conocimiento es absolutamente necesario, es condición sine qua non, pero no es suficiente muchas veces. Entonces yo creo que los espacios de supervisión, los de reflexión, los ambientes de equipo donde tú te sientes sostenida en ese equipo, pero acompañada también muchas veces, porque el equipo a veces te va a decir, estás planteando una actuación que es muy innovadora o es muy interesante, o oye, ¿no crees que en relación a esta situación? Creo que ahí muchas veces nos obturamos. Nos obturamos en una sociedad que es muy narcisista y que lo que es la falla o aquello que no estamos, intentamos taparlo cuando justamente el permitir que eso emerja y generar espacios de confianza profesional, ¿no?, en la acción social, eso es básico. Y que tú ahí te interrogues es también la manera de avanzar y normalmente... Bueno, yo en mi trayectoria profesional muchas veces decía, me da mucho miedo los profesionales que saben tantísimo, tanto, que en ningún momento se interrogan, ¿no? La certeza no suele ser buena compañera de camino. Es mucho mejor que tú, obviamente, tienes una posición, tienes un conocimiento, pero a veces también te das cuenta de que a lo mejor con un joven te has precipitado, que ha habido algo que quizá tú no has calibrado y le has dicho alguna cosa que a lo mejor no ha sido recibida en el sentido que tú se la decías, y poderlo poner en la relación profesional. Al final, eso permite avanzar y te sorprende a veces la respuesta que puedes encontrar, porque es que ese joven también tiene cosas que decir y también te ayuda en tu crecimiento profesional. Yo creo que eso es importante. Y ahí también apuntabas, ¿no?, que al final el profesional también está trabajando en equipo, ¿no? Hay como muchos estudios que lo que recomiendan también es que se pueda trabajar de forma multidimensional, ¿no?, entre los diferentes profesionales, no solo no que comentabas, pues agentes sociales, sino también que vayan de la mano, ¿no? Agentes sociales, agentes escolares, todos aquellos agentes, ¿no?, o profesionales que están trabajando con el adolescente, ¿no?, para que entre ellos también generen esta comunidad y que estén también mirando para generar este vínculo efectivo que a la vez también beneficie sobre todo a estos adolescentes y también teniendo en cuenta pues lo que comentabas al principio, ¿no? Adolescentes también vulnerabilizadas que al final también son aquellas que están más arraigadas, ¿no?, a poder sufrir también de salud mental. Y complementando lo que decías y haciendo también una pregunta hincapié, ¿tú cómo ves que se pueda generar de forma efectiva al final este trabajo en red de profesionales, ¿no? Si ya al final la propia autoobservación, ¿no?, el propio análisis profesional a veces es dificultoso para la propia persona, pues por tiempo, por competencias o por diferentes factores, cómo eso, ¿no?, también hacemos que haya este trabajo en red efectivo que al final sabemos, ¿no?, y la ciencia nos está diciendo que es realmente efectivo en la prevención, ¿no?, en salud mental de los jóvenes. Yo creo que aquí hay experiencias, ¿eh? Por ejemplo, en Barcelona hay distintas experiencias conocidas como Interxarxas, en Horta o Xafir, Ciutat Vella o la Chapó, en Nou En Nou Barris, Barris, sí. que son experiencias donde realmente se sitúa a este adolescente o a esta joven en el centro de las distintas actuaciones. Aquí al final
Hay una parte que es el tránsito por la institución educativa, ¿no? Más formativa, pero luego muchas veces puede ser que hay una intervención desde servicios sociales, muchas veces hay espacios también de socialización, ¿no? Donde por la tarde, pues a lo mejor se está en una entidad participando activamente, ¿no? Yo creo que al final el que todos situemos esto tan manido, pero que no siempre se operativiza de poner en este caso al joven o a la joven en el centro, y muchas veces, obviamente, también a su entorno familiar, y que hay una coherencia en las actuaciones desde cada uno de los lugares, ¿no? Pero que se sea capaz de generar una respuesta compartida, que además muchas veces no significa que todos compartamos todo. Hay aspectos de la privacidad, de lo que ese joven está compartiendo a lo mejor, esa familia en servicios sociales, que a lo mejor no tiene por qué compartirse todo, ¿no? O con la entidad, pero sí todo aquello que va a poder generar una respuesta articulada. Y eso ya genera un efecto de tranquilidad, porque lo que está viendo ese adolescente o esa familia es que hay una cierta unidad de coherencia, que hay una respuesta que es, podríamos decir, un poco armónica, ¿no? O que tiene lógica, y ya genera un efecto. Y normalmente a partir de ese efecto el acompañamiento también es más fácil, porque se va tejiendo entre los profesionales una respuesta que cada uno trabaja desde su propia perspectiva. De lo contrario, muchas veces lo que pasa es que pueden llegar a ser incluso respuestas contradictorias. Puedes estar trabajando un tema desde la entidad y a lo mejor desde el instituto no se está enfatizando lo mismo, se está trabajando otra cosa, y entonces puede generar efectos confusos o de división. Y yo creo que es importante, bueno, pues que haya un plan de trabajo coherente, pactado y conocido, que es la otra parte que es interesante, porque al final, y por ejemplo en salud mental, todas las experiencias del diálogo abierto, ¿no? Todo lo que significa recoger la demanda, articular un plan de trabajo, pero el plan de trabajo tiene que ser algo con lo que se identifique el joven o la joven, pues si no, es un plan de trabajo que puedes haber hecho tú sin contar con su propia realidad, sus propias expectativas, sus propios deseos. Y yo creo que además en salud mental, claro, en este momento que a veces hablamos del malestar emocional, de salud mental, de diagnóstico, hay un tema que es importantísimo, que es poder actuar, y volviendo a lo que hablábamos al principio, de una manera muy preventiva. Porque cuando tú das el espacio, cuando emerge un malestar, si es que no hay un malestar que compartimos no por el hecho de existir, que esta sería otra reflexión muy larga, ¿eh? Pero cuando emerge este malestar, si tú puedes ir dando ya ese espacio, la trayectoria del itinerario que se va a dar a partir de ahí es uno. Cuando no hay el espacio para poder hablar, no hay el acompañamiento, desgraciadamente las cosas irán a peor normalmente, porque al final lo que era un malestar se va cronificando, se va complicando, incluso puede ser que en ese caso, en lugar de pedir ayuda, esta persona, este joven, se vaya recluyendo, comparta menos. Entonces yo creo que ahí las instituciones también identifican muchas veces momentos de cambios, ¿no? Es decir, esta persona participaba, ahora ya no participa, ahora a veces no viene, ahora... Y poder actuar antes de que eso tenga otra categoría y que estemos en otro momento. Yo creo que ese es un factor clave, y hacerlo coordinadamente. De hecho, ahora últimamente también la sanidad, ¿no? Está poniendo desde la parte del CESMI, que está poniendo también sobre la mesa este reclamo, ¿no? También ya no es que los agentes sociales, ¿no? pidan de trabajar de forma coordinada, o que ¿no? los agentes escolares trabajen con los agentes sociales, que ya de per se, ¿no? existe este más alineamiento, sino que también, ¿no? La sanidad pública está pidiendo, ¿no? bueno, que se están atendiendo a adolescentes, ¿no? Ya se está interviniendo y se está atendiendo a adolescentes, y que este rango de adolescentes saben, ¿no? que es mucho mayor y que está a la espera, y que para poder hacer esta parte de prevención todos los actores, ¿no? tienen que ir alineados, y ya es como replantearnos, ¿no? que la situación actual a lo mejor no está dando la respuesta que necesitamos, ¿no? este alineamiento, sino que se necesitan muchísimos más actores, ¿no? que están, ¿no? poniendo en el centro al adolescente, y que existan, ¿no? al final unas mesas, unos espacios de diálogo, ¿no? donde
donde poder poner a las adolescentes también en el centro, ¿no? Eso también me lleva a pensar que al final no es lo que tú decías, ¿no? Que existen profesionales de diferentes ámbitos que miran al adolescente y lo ponen al centro, pero que estos profesionales también tienen lenguajes distintos. ¿Cómo conseguimos tener, ¿no? un lenguaje común poniendo al adolescente en el centro y haciendo esta parte de comunidad entre profesionales para también ver que el adolescente no tiene su responsabilidad única y exclusiva sobre su salud mental, sino que es una cosa de todas y que es una cosa de todas compartida y que al final también necesitamos un lenguaje común, ¿no? Yo creo que hay una parte que puede ser un lenguaje común. Luego cada disciplina efectivamente tiene su mirada y a lo mejor, por ejemplo, desde la educación social, pues, que normalmente, claro, lo que atraviesa más la educación social, la promoción social, el dar herramientas, el transmitir el patrimonio cultural, etcétera. A lo mejor desde una mirada más de la psicología, lo que se está abordando es más, bueno, ese malestar, más de naturaleza subjetiva, etcétera. Pero al final, que cada disciplina tenga sus lógicas no significa que no haya un diálogo compartido, incluso temas que son clave y que en ese momento aparecen de manera normalmente muy notoria, ¿no? El tema de los límites, el tema de la norma, el tema de la autonomía, temas que además también son propios de ese momento, que pueden ser temas de identidad sexual, de orientación sexual. Hay toda una serie de cuestiones que yo creo que desde las diversas disciplinas se pueden compartir lógicamente, se pueden analizar de manera conjunta, se pueden generar propuestas y luego cada una de estas disciplinas sabe o debiera saber cuál es su ámbito de actuación. Al final, una educadora social no hace terapia, por decirlo muy rápido, pero a lo mejor sí que hace grupos y en esos grupos hay sesiones donde las conduce la educadora social y hay otras sesiones que las está conduciendo la psicóloga y hay otros momentos donde está interviniendo otro profesional. Y lo deseable, y yo creo que en eso hay mucha práctica ya, es que haya un programa donde tú sepas, ¿no?, cuál es el objetivo de esas sesiones grupales, por ejemplo, y en cada una de ellas, bueno, qué dinámicas creemos que van a ayudar para poder acompañar mejor, a pesar de que cada una de ellas puede estar vehiculada por una disciplina distinta y poner el énfasis en un aspecto diferente. Pero yo creo que al final eso es lo que es, no es más que un ejercicio de generosidad y también de saber situar dónde está cada uno y no confundirse. Pero aquí hay herramientas profesionales y el diálogo interdisciplinar es una de ellas. Ahí también me llega a la reflexión, ¿no?, que hacías también al inicio, que todo eso requiere tiempo, ¿no? Y ¿no?, lo que también nos dicen los profesionales es nos falta tiempo, ¿no? Nos falta tiempo para lo que tú comentas, ¿no? Para poder realmente coordinarnos, marcarnos estos objetivos comunes, a hacerlo de forma compartida, hacerlo también de forma compartida no solo entre profesionales, sino también con los adolescentes. Entonces, desde tu perspectiva, ¿de qué manera podemos generar estos espacios, ¿no?, de encuentro tan necesarios que generen comunidad, ¿no?, profesional y que a la vez también beneficia a estos adolescentes, ¿no? ¿Cómo encontramos estos espacios? ¿Cómo paramos para poder hablar, para poder reflexionar, para poder ejecutar planes de acción necesarios para los grupos o individualizados para cada adolescente? Yo creo que este tema del tiempo, hay un tema general que yo hacía mención antes del tiempo acelerado del siglo XXI, ¿no? Sí. Que no nos da tiempo casi a digerir las noticias. A veces parece que nos hemos caído en una distopía, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Anoche mismo. Ultimátum, ¿no? En la guerra, veremos. Entonces, es un tiempo que genera un acelere. Luego hay algo que es propio de la acción social y es una mirada que a veces se engancha a la emergencia y proyecta poco en el medio o en el largo plazo y olvida esta posibilidad preventiva, ¿no? Incluso en el propio diseño de los programas. Entonces, cuando te enganchas más a la emergencia, a dar respuestas ya de reparación o más paliativas, muchas veces ya hay toda una serie de estadios previos que no se han hecho y que a lo mejor hubieran permitido llegar en otras condiciones, ¿no? Al final, cuando tú
Es lo que hablábamos hace un momento, una persona está atravesando, en este caso, una persona joven, ¿no? Está atravesando un momento de cierta complejidad, que tú puedas acompañar ahí, significa que seguramente vas a modificar la trayectoria posterior. Si no puedes acompañar ahí y acompañas más tarde, el acompañamiento siempre es bienvenido, pero el nivel de complejidad va a ser más alto, porque ha pasado todo un tiempo. Entonces los equipos muchas veces también viven esa tensión permanente entre la emergencia, ¿no? El dar respuesta a la urgencia, al proyectar acciones más pensadas, más preventivas, más coordinadas. Y yo creo que ahí hay temas como el liderazgo, por ejemplo, de esos equipos, que es muy importante, cuál es la línea que se marca en el equipo, y luego también temas de la propia cultura profesional, ¿no? Porque al final muchas veces, y es algo que aparece frecuentemente, ¿no? Es que no tengo tiempo de ir a esta sesión, es que no puedo ir, es que si voy a... Bueno, hay que intentar que haya siempre un equilibrio y entender que ese tipo de espacios más reflexivos, más de análisis compartido, son espacios que nos sirven para mejorar y son inversiones, si queremos decirlo en un término más económico, ¿no? Por decir de alguna manera. Eso es una inversión en el joven y en el trabajo que estás haciendo. Pero es verdad que en muchas ocasiones, claro, las situaciones que se viven, que requieren respuesta, pueden obturar la capacidad de pensar más de una manera más preventiva o más en el medio y largo plazo. Y esta es una tensión que hay que poner siempre sobre la mesa en los equipos. Y eso me lleva también a pensar, ¿no? Una reflexión que tú has compartido en diferentes ocasiones, que, ¿no? En la que comentas que al final las infancias y los adolescentes son agentes de derechos hoy, ¿no? Hoy y mañana. No tenemos que pensar, ¿no? Sino que ahora es el momento de, ¿no? De esta planificación, esta previsión, ¿no? Esta mirada, ¿no? De poner al adolescente en el centro hoy, ¿no? Y hacer toda esta planificación de forma coordinada y también de forma interna a nivel profesional, ¿no? Con este objetivo más concreto a corto plazo, ¿no? Y con una mirada puesta a medio plazo. Eso también dice mucho, ¿no? De que al final, al ser los adolescentes también agentes de derechos hoy, sabemos, ¿no? que hay también sesgos de género, ¿no? y culturales que pueden interferir también en la participación plena de los adolescentes, ¿no? Que también esta revisión, ¿no? profesional, que tú hablabas de liderazgo, ¿no? de también paradigmas más culturales, también de trabajo, pero también paradigmas culturales, ¿no? En relación a género, ¿no? a toda la identidad de género que puedan tener las adolescentes, y también de percepciones que puedan tener más a nivel, pues, de religión, de cultura, ¿no? Una cultura a lo mejor mucho más colectivista, que no también individualista, ¿no? Y cómo confluyen todas estas partes, tanto del adolescente también, como también toda la trayectoria que tiene el propio profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los profesionales también tengan puesta, ¿no? esta mirada en estas otras dimensiones, ¿no? que a las adolescentes las atraviesan, ¿no? Y sobre todo en esta época, ¿no? Como es la identidad, ¿no? Identidad de género, identidad cultural, ¿no? Identidad... ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo aquí creo, bueno, por una parte el tema de sujetos de derechos hoy, sí, ciertamente es una obsesión que yo tengo, porque hubo unos años que se puso un poco de moda este tipo de eslogans más fáciles, ¿no? Para mí son eslogans fáciles, de no, los niños son la sociedad de mañana y hay que invertir en las políticas de infancia. Y eso, perdona, son la sociedad de hoy, están hoy aquí. Y en el momento que decimos son la de mañana, los estamos borrando del presente. Entonces a mí me pareció una idea muy, muy perversa, y siempre he creído oportuno insistir en que es hoy, ¿no? Y al final eso significa también cómo tú concibes la comunidad, con ellos o sin ellos, ¿no? Porque si no, lo que estás diciendo es que hasta que no eres adulto no formas parte de esta comunidad. Claro, yo creo que esto de cuando hablamos de la perspectiva más interseccional, de que a veces se explica como capas, ¿no? Capas que
y aquí hay distintos, ¿no?, verbos, ¿no?, que atraviesan o capas que pueden explicar situaciones de desigualdad o determinadas situaciones, hay un tema que es obvio, que es el de género, ¿no? Y al final todo lo que tiene que ver con la identidad y con la orientación sexual, muy especialmente con las adolescentes, porque el marco cultural todavía es un marco cultural, podríamos decir, muy próximo, una mirada muy androcéntrica, o donde efectivamente las estructuras de poder todavía tienen un sesgo y un cierto modelaje de rol. Pero yo creo que no solo, porque al final es situar todo lo que tiene que ver con la definición de nuestra propia identidad desde esta lógica, desde una lógica también de aproximación intercultural, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros ha nacido en un entorno cultural diferente por razones distintas, ¿no? Por posición, tú comentabas, por ejemplo, posicionamiento religioso, historias previas, ¿no?, procesos migratorios, etcétera. Y entonces, desde la profesión y también desde la propia comunidad, el poder reconocer al otro en su singularidad, poderle dar el espacio para que se encuentre, ¿no? Porque muchas veces cuando hablas sobre todo con estos adolescentes, estas adolescentes, no saben, ¿no? Dicen, no, bueno, es que yo creo que me siento así, ¿no? Pero no sé. No, bueno, el no sé es un espacio abierto, el no sé es la posibilidad de pensar y de construir, ¿no? Cuando tú ya sabes, ya cierras. A veces cierras porque ya has pasado un proceso y dices, no, yo me defino así, ¿no? Pero muchas veces cierras de alguna manera porque te obturas o porque te defiendes o te inhibes. Entonces, bueno, decir, bueno, no sabes, bueno, convivir con ese no saber para que continúes pensando, reflexionando y desde los demás poderles sostener, poder escuchar. Yo creo que eso es importante. Entonces, para que eso se pueda dar, tienes que poder incardinar todas esas dimensiones, ¿no? Esa perspectiva más interseccional y también la lógica de género. Y pensar, ¿no?, en una sociedad que hay muchísima cosificación, ¿no? Hay muchos fenómenos como OnlyFans, bueno, todo este tipo de plataformas que lo que hacen es justamente apuntar, ¿no?, una sexualización, ¿no?, a todo el aspecto de la relación con el cuerpo, poder mostrar otros espacios o poder también generar una mirada crítica hacia esos propios espacios y que sean ellos y ellas, ¿no?, y muchas veces muy especialmente ellas, pero no solo, que puedan también tener sus propias herramientas para acabar definiendo quién quieren ser y cuál es su opinión en este universo. Y ahí hay que estar muy atento porque todos somos hijos e hijas de una cultura. Entonces, al final, todos a veces damos y todas por bueno algunas situaciones que luego cuando las reflexionas o te permiten ponerte unas determinadas, ¿no?, gafas moradas, en este caso las gafas lilas, dices, uy, pues esto yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, desde ahí poder intentar cambiarlo o ofrecer una respuesta diferente. Me quedo mucho con lo que has dicho, ¿no?, de reconocer al otro y también la parte de poner en duda también lo que tú has construido, ¿no?, o lo que tú sabes, porque al final eso como profesional le está dando un ejemplo, ¿no?, al adolescente que si quiere, ¿no?, formar parte de una comunidad, al final eso es esencial, ¿no?, la parte de reconocer al otro como un igual, ya sea pues desde su identidad cultural, identidad de género, ¿no? Y desde la premisa también de no juzgar, ¿no? Desde la premisa de escuchar activamente. Yo creo que al final esos son componentes, ¿no?, como muy necesarios para poder generar vínculos comunitarios, ¿no?, que nos ayudan a la vez también a poder hacer esta prevención en salud mental y que al final los profesionales que acompañan tienen que dar ejemplo, ¿no? Porque si, ¿no?, dentro de sus familias, pues tienen o no tienen estos referentes positivos, ¿no?, que al menos hayan, ¿no? Nos cercioremos que en la sociedad hay unos profesionales que eso sí que son un ejemplo para poder generar espacios donde las adolescentes aprendan de ellos y a partir de ahí puedan generar estos lazos tan necesarios, ¿no?, que nos unen como humanos, ¿no? Y que al final también, ¿no?, pues lo que hablábamos al principio, hacen que esto podamos hablar también de algo que es algo de justicia social de ellas, ¿no?, de ellas mismas, de las propias adolescentes y también de sociedad, ¿no?, que tenemos como
como este compromiso que tú hablabas. Y así para acabar, ¿no? Y hablando también de retos, ¿no? De retos que se nos presentan también. ¿Qué crees? Y poniendo, ¿no? En relevancia también a tu reflexión, ¿no? Que decías de estos sujetos de derecho hoy, que habría que poner al alcance del propio adolescente para que puedan ejercer ese derecho de forma efectiva. ¿Qué podemos ponerles como sociedad, como entidades, como asociaciones, como ayuntamientos, como, ¿no? Como profesionales más directos? ¿Qué podemos poner al alcance de estos adolescentes para que puedan ejercer de forma efectiva ese derecho que tienen? Yo creo que hay una cuestión más simbólica, que es esta que comentábamos ahora, de reconocerles en su condición, en sus deseos, en sus posibilidades, reconocerles además desde un momento que hemos de intentar no problematizar, ¿no? Que yo creo que además, bueno, que también es curioso porque te olvidas de la propia historia muchas veces, ¿eh? Todos hemos en algún momento sido adolescentes, ¿no? Con adolescencias más o menos plácidas o más o menos agitadas, pero al final ha sido un momento muy rico. Yo creo que eso es importante. Este tema de los referentes es importante, pero luego creo que las metodologías no son las mismas cuando te acercas a un grupo de adolescentes. Y aquí las instituciones en general tendemos a ser rígidas, ¿no? Muchas veces cuando tú estás trabajando con grupos de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Su manera de comunicar generalmente es otra, ¿no? Pensamos en los jóvenes migrantes, por ejemplo, que llegan, en los servicios que les acompañan. ¿Por qué los valoran mucho estos servicios? Pues por la proximidad, por el WhatsApp, porque hay una referente o un referente claro, porque les permiten expresar, ¿no?, lo que quieren hacer, les acompañan en la toma de decisiones, les acompañan, en este caso es un caso, bueno, que son personas que han llegado aquí muy jóvenes, sin un soporte, sin una red, ¿no? Pero hay un tema, por ejemplo, de necesidades, se escucha esas necesidades, se intenta ver. Yo creo que claro, en ocasiones se plantean propuestas que son como propuestas muy adultizadas, o sea, que pretendemos que venga y venga a este espacio y explique y le daremos la cita para este día y se va a acordar. Bueno, toda una serie de cosas que hay que cuestionarlas y hay que entender que en ese momento, como en otros momentos del ciclo vital, pero en ese momento hay cosas que son importantes. Hay otros momentos del ciclo vital que a lo mejor esa proximidad, la proximidad siempre es importante, pero a lo mejor el WhatsApp no es algo que se valore tanto y se valora otro tipo de cosas. Pues creo que es escucharles, ver realmente qué es lo que les ayuda, qué es lo que no les ayuda y desde las instituciones situar claramente la prevención. Y este es uno de los temas clave. Situar la prevención como el factor fundamental de las políticas sociales, siempre. Darnos cuenta además que aquello que ocurre en la infancia, por ejemplo, si pensamos en pobreza, infancia y adolescencia, tiene un impacto muy importante y genera además situaciones que son más difíciles de revertir. Y al contrario, porque tú lo has subrayado al principio, y creo que es el otro tema que hay que reivindicar, la plasticidad del aprendizaje. Cuando eres más joven, bueno, es más fácil. Entonces, de la misma manera que cuando no se actúa, realmente se genera una posibilidad o una reducción de las posibilidades en el futuro de esa persona, y no lo hay que mirarlo de manera determinista o condenatoria, pero eso es así. De la misma manera, cuando se están poniendo las herramientas de forma temprana, se está abriendo todo un abanico de posibilidades porque esa persona puede rápidamente engancharse a las distintas opciones que le das. Entonces yo creo que ahí es reivindicar que todo esto al final es una inversión en un futuro compartido, obviamente de ellos y de ellas, pero de toda la comunidad que somos y que puede permitir que se salga de algunos circuitos, yo creo que es clave. Entonces, el interrogante lo tenemos nosotros, siempre. Creo que la responsabilidad es desde el ámbito profesional y de las administraciones de poder dar esos espacios y esas herramientas de manera
precoz o de manera temprana. Y apuntar también lo que decías, ¿no? Acompañar, ¿no? Tener estos espacios flexibles, ¿no? Que puedan eh, a la vez generar espacios que interconecten profesionales y que estos profesionales al final tengan, ¿no? Un acompañamiento, que ellos mismos también se sientan, ¿no? Sustentados, reconocidos y que a la vez puedan reconocer también al otro que tienen delante, ¿no? Para poder ser estos ejemplos que necesitan también las propias adolescentes en las que poder, ¿no? Hacer un efecto espejo en este momento, ¿no? Que es lo que te decías, es muy potente, ¿no? Lo que nos puede dar la adolescencia, pero a la vez también tiene esos aspectos tan frágiles que el acompañamiento hace que sea sublime, ¿no? A la vez que también genere unos avances o unos retrocesos, ¿no? Depende cómo estamos generando estos espacios o estamos acompañando o estamos reconociendo al otro. Totalmente. Por eso figuras muchas veces que intervienen en espacio abierto, que están, y desde el estar van generando propuestas y están de manera continua en el tiempo, y ese joven o esa adolescente que en un momento dado no vinculaba tanto y luego empieza a vincular. Claro, toda esta manera de actuar, que no es otra que la de ir sosteniendo, ir dando opción y estoy aquí, eso es lo que genera un efecto. Y muchas veces va en contra de lo que vivimos, que es ruido, es rápido, inmediatez, ¿no? Y en ocasiones ellos y ellas te lo dicen, ¿no? Es que no me estás escuchando. Dice, bueno, claro. Bueno, te dicen, para mí esta persona es clave Sí. para yo poder ser mejor o poder abrirme, ¿no? Entonces es como, si nos están verbalizando eso, es, ¿no? Al final escuchemos que lo que necesitan es eso, ¿no? Es presencia, es tener un referente positivo, tener a alguien donde poder pedir ayuda, ¿no? Tener a alguien con el que poderte abrir y expresarte y tener este espacio, ¿no? Que decías, incluso solo de estar, es como sé que tengo a alguien o que lo he perdido en el camino, que no lo tengo en mi ámbito familiar por la situación que tenga o porque en mi hogar pues no encuentro esa paz o esos referentes que necesitaría, ¿no? Al final es que hayan espacios donde se promueva que hayan profesionales que estén, que escuchen, que reconozcan y que a la vez también puedan hacer esta parte crítica de autoobservación y autorreflexión, que creo que también es lo que apuntabas, ¿no? Que es muy interesante y muy importante para poder acompañar al otro sin el juicio que necesita, ¿no? Sino alejarnos de este juicio y solo desde la parte de la escucha. Totalmente. Y muchas veces, yo por ejemplo en el ámbito de adicciones, claro que normalmente los temas de voluntad, elección, motivación, son temas complejos. En ocasiones, y en la práctica profesional, yo esto lo he visto muchas veces, a veces no era el momento de la persona, ¿no? Y como equipo decíamos, bueno, es importante, ahora no es el momento, veremos a ver, pero es importante que cuando sea el momento piense en este como un lugar donde venir, donde seguro, acudir, ¿no? Claro. Porque ese medio y largo plazo no hay que perderlo de vista, porque las personas cambiamos, que a veces es algo que se olvida, las personas cambiamos. Y cambiamos no solas, cambiamos también como resultado de procesos. Entonces, que en un momento determinado tú estés vinculado a una entidad o estés incluso a la institución educativa y en ese momento estén pasando cosas y te resulte difícil, no significa que según cómo se dé esa conducción y ese acompañamiento no puedas en un momento posterior volver a pedir ayuda allí. Y yo creo que eso siempre es interesante, porque además la mirada de la acción social es la mirada de la posibilidad, siempre. O sea, hay que creer y dar esa esperanza también de que, bueno, pues en la vida hay cambios, hay momentos difíciles, pero hay otros momentos donde lo que se albira es otro tipo de oportunidades, y yo creo que eso también hay que reivindicarlo. Pues muchas gracias, Sonia, Gracias. por este espacio. Gracias, muchas gracias.